A ti te damos la gloria, Señor, porque tú eres poderoso, eres grande entre los grandes, eres el Rey de Reyes, eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. En esta noche, Señor Padre, te quiero agradecer por la presencia de todos los que estamos en este estudio, por los que se van a integrar, Señor mío. Te doy gracias por este alimento espiritual que nos vas a dar, que tengamos retención de las cosas, que podamos entender tu palabra por medio de Juan Carlos, Leticia y de los hermanos que luego también predican, Señor. Que tú seas el que tengas el control, Señor mío, a través de ellos. Te pido que pongamos atención, que no nos distraiga nada, Señor mío, y que nos sigas bendiciendo, Señor mío. Gracias porque nos dejaste despertar y vivir un día más y estamos aquí presentes, Señor mío. Gracias te doy y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar. Pues es un viraje lo que le vamos a dar al estudio de los viernes, porque normalmente esto que vamos a ver hoy era lo que estábamos viendo los sábados. Entonces quizá algunos se conectan viernes y se conectan sábado, entonces no van a tener ningún problema porque llevan la secuencia, pero quizá para otros que se conectan nada más los viernes y no el sábado, pues sí va a estar un poco. Entonces, pensando en esto, para que supiéramos de qué estamos hablando, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en este estudio del sábado. Y quiero compartir con ustedes esto. A ver, ¿ahí lo ven esto? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí. Ah, bueno, ok. Sí. Ok, perfecto. Miren, vamos a hacer un breve repaso, pero a supervuelo de pájaro. Nos vamos a ir desde el Génesis, para que los que por primera vez están en esto de números, pues más o menos tengan algo de contexto. Hay algunos de ustedes que están desde que empezamos con el estudio de Génesis, entonces les va a resultar familiar. Decíamos que Génesis, que es el libro de los principios, se caracteriza primeramente del capítulo 1 al capítulo 11 de 4 grandes eventos. Y ven que se me pasa alguno, los que estuvieron en Génesis me recuerdan. Los 4 grandes eventos del Génesis es la creación, que ahí es lo que estamos viendo ahorita, la creación. Los 7 días de la creación, ¿sí? Después la caída, cuando Adán y Eva caen y entra el pecado al mundo. Y ya saben, todo lo que Dios había hecho perfecto, pues la entrada del pecado le dio al traste a todo, ¿sí? Ahí se ve cómo caen la caída, ¿sí? Después de la caída viene la maldición y la promesa en Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva cayeron, Dios prometió enviar un Salvador, que también se le conoce ese versículo como el protoevangelio, que es Génesis 3:15. Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio. Ellos son expulsados. Ustedes recordarán que tuvieron a su hijo Caín, a su hijo Abel. Recordarán la historia, Caín mata a Abel y Dios manda en sustitución de Abel a Set. Esa línea roja que están ustedes ahí viendo es la línea donde va a nacer el Mesías, el Salvador. Esa promesa de Génesis 3:15, que es enviar algún día al Mesías, a Jesucristo. Esa es la línea genealógica. Entonces, si seguimos la línea genealógica, que le estoy diciendo es la línea roja, pues ahí inmediatamente al ver ven que Jesús viene de la descendencia de Set, no de Caín, ¿sí? Entonces, después llegamos a los tiempos de Noé, donde ya la maldad se ha multiplicado tanto. Recuerden, el pecado ya entró al mundo. Se ha multiplicado ya tanto la maldad, ¿sí? Y llegamos a los días de Noé, cuando Dios va a enviar el diluvio. Y ustedes recordarán que los únicos que entraron en el arca, que era un tipo de Cristo, o sea, como los únicos que se salvaron eran los que estuvieron en el arca,
al igual hoy, los únicos que están en Cristo son los que se van a salvar, estar en Cristo. Entonces, entra Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus 3 nueras. Ahí vemos cómo Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De acuerdo a la línea roja, el Mesías iba a venir por la línea de Sem, como están viendo ahí ustedes en la... Después, ya que pasa el diluvio, Dios hace un pacto con Noé, ¿sí? Y la orden de Dios era multiplicaos y fructificad, o sea, volver a llenar, a poblar toda la tierra. Los hijos de Noé fueron Cam, Sem y Jafet. Y si vemos, si seguimos viendo la línea roja, ¿sí? El Mesías vendría por la línea de Sem, de ahí viene la palabra semitas. La promesa que hizo por medio de la También otra cosa que me recuerda, Leti, es que cuando Dios hizo un pacto con Noé, dijo que jamás volvería a destruir la humanidad por medio de agua. Y el arco iris, eso era la señal del pacto. Ok. Después vino sigue aumentando la maldad en la tierra y viene la construcción de la Torre de Babel. Dios les había dicho que se esparcieran, pero ellos desobedientes quisieron ellos permanecer en un solo lugar y empezaron a construir esa gran torre. Y ahí es donde Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Vamos bien hasta aquí? Es que tengo que estar aquí pendiente de las entradas. Ok. De hecho, Babel significa confusión. Exactamente, gracias, hermanito. Exacto, la palabra Babel significa confusión, porque fue cuando Dios confundió las lenguas. Como juicio de Dios. Déjenme aquí dar entradas. Ok. Ok. Aquí llegamos ya al llamamiento de Abraham. Aquí ya estamos en Génesis 12. ¿Sí? Génesis. ¿Sí me están siguiendo desde el otro lado de la pantalla? ¿Sí están viendo Sí. todos? Sí. Ok. Ok, aquí es el llamamiento de Abraham en Génesis 12. ¿Sí? Vean, la línea roja continúa. Esa es por donde va a venir el Mesías. Bueno, ustedes recuerdan la historia de Abraham. Algunos ya se incorporaron aquí en Abraham. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, con su esposa Sara. Y ya siendo los dos viejos y Sara estéril, Dios les manda un hijo que le pusieron por nombre Isaac. Fue el hijo de la promesa. Ustedes recordarán en esta época, así como hubo 4 grandes eventos en Génesis 1 al 11, que fue la creación, la caída, el diluvio y la confusión de lenguas en Babel. Aquí, lo que resta de Génesis del capítulo 12 al 50, vamos a hablar de 4 grandes personajes también, que es Abraham, Isaac, Jacob y José. Ok. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, pero ese fue el hijo de la promesa, porque ustedes recordarán, Isaac tuvo más hijos. Primero tuvo un hijo con la sierva egipcia que se llamaba Agar. Al ver que no llegaba tan prometido hijo, se le ocurrió meterse con la sirvienta de Egipto, que se trajeron de Egipto, y nació Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. A los 13, 14 años nace Isaac, ¿sí? Y después, a la muerte de Sara, Abraham se casa con Sétura y tiene 6 hijos más. O sea que Abraham tuvo en total 8 hijos. Pero el hijo de la promesa por el cual iba a venir el Salvador era Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, ustedes recordarán, Esaú y Jacob, que después su nombre fue cambiado a Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjenme mover esto de aquí porque no me deja ver. Ok. Oh, qué caray esto. Bueno. Ok. Jacob tuvo 12 hijos, ahí los vemos, Simeón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Daf, Neftalí, Gad y Aser. Siguiendo la línea roja, que es la genealogía de Jesús, de los 12 hijos de Jacob, ¿de dónde iba a venir Jesús? Judá. De la línea de Judá, muy bien. Bueno, ustedes recordarán entonces, ya aquí andamos por Génesis 37, cuando los hermanos venden a José, ¿sí? Venden a José a una caravana de madianitas que iban rumbo a Egipto y lo venden como esclavo. Todo esto dentro del plan soberano de Dios, ¿sí? Ahí, como dice, fueron 70 personas las que entraron a Egipto, ¿sí?
y salieron después de 400 años más de 2 millones de personas. Ahora bien, ok. ¿Cómo lo saca Dios de, cómo comienza? Aquí ya estamos con Moisés en el libro de Éxodo, ¿sí? Éxodo comienza con el levantamiento de Moisés. Dios levanta a Moisés y los va a liberar, y ahí vemos las escenas en el Mar Rojo, en Mara, en las aguas amargas, Elim, Rafidim, hasta que llegan al Sinaí. Miren, ahí si siguen mi cursor, salen de Egipto y llegan al Sinaí, ¿sí? Y de Sinaí parten a Cades Barnea, un viaje que era la frontera ya con la tierra prometida. Un viaje que iba a durar aproximadamente unos días, terminó siendo 40 años en el desierto. Y eso es lo que estamos tratando. En esta etapa es en la que estamos ahorita, para los que están por primera vez. 40 años alrededor del desierto. Es exactamente en donde vamos en el libro que vamos, que es el libro de Números. Si ustedes ven aquí donde tengo mi cursor, ahí viene ya la muerte de Moisés. Ya se está aproximando la muerte de Moisés. Y aquí ya está la tierra prometida. Ya lo único que tienen que hacer es cruzar aquí el río Jordán y ya están en la tierra prometida. Pero como les dije, Moisés muere, nada más Dios le permite ver la tierra, pero no pasar. Por si ustedes recuerdan por el berrinche que hizo, ¿se acuerdan? Ahí con la peña. Sí. Entonces, para los que están ahorita por primera vez en este estudio de Números, aquí es exactamente donde vamos en la cronología. Ya después, pues ya después viene la conquista, ya se me movió esto. La conquista, el periodo de los jueces, el periodo del reinado Saúl y David Salomón. De hecho, algunos de ustedes tienen este librito porque les hice fotocopias a los primeros. Ahí lo tienes tú, Armandito. El reino se divide y hasta que regresan y bueno, empezamos ya el Nuevo Testamento, pero para que nos ubiquemos en donde estamos ahorita, es aquí, en el desierto, ya casi por entrar a la... Bueno, este fue un repaso a ojo de buen, como dicen, abuelo de pájaro. Entonces ya estamos al final casi de Números, ¿sí? Entonces, el libro de Éxodo cubre un periodo de 13 meses más o menos, desde que salen de Egipto hasta que llegan al Sinaí. Luego Levítico abarca un periodo de un mes más o menos, ¿sí? Estamos en el segundo año y ya después de ahí, todos son 38 años en el libro de Números, hasta que se cumplen casi los 40 años. Y ustedes recordarán qué pasa con el pueblo en Números. Nada más estoy ahorita repasando. Después de tantos milagros que hizo Dios, desde que los sacó de Egipto, con las plagas que Dios envió, cómo dividió Dios el mar para que pudieran pasar y Dios peleó sus batallas, derrotó al ejército egipcio y todo. Todavía el pueblo se quejaba. ¿Se acuerdan que eso es lo que caracteriza básicamente el libro de Números? Quejas, murmuraciones, incredulidad, desobediencia. Y todo eso fue lo que ocasionó que Dios los dejara 38 años, porque cuando ya llegan a la tierra prometida y mandan espías a inspección, el reporte que trajeron los espías fue desalentador, pesimista. Y ustedes recordarán que nada más Josué y Caleb fueron los únicos que confiaban en Dios, que decían, no importa que estén grandotes, Dios está con nosotros, Dios nos va a entregar esta tierra. Y lo que hicieron es que los otros 10 desanimaron a todo el pueblo, volvieron a quejarse. Mejor Dios nos hubiera dejado, nos hubiera matado en el desierto o nos hubieran dejado en Egipto, ¿para qué nos trajeron aquí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios los castiga dejándolos 38 años hasta que toda esa generación de 20 años para arriba murieran en el desierto. Ellos les decían, aquí nos van a matar a nuestros hijos, que no es que, pues Dios nada más permitió que entraran los hijos. Entonces ya aquí ya han pasado ya casi 40 años, ¿sí? Ya toda esa generación murió. Ahora viene la nueva generación. Por eso es que en Números, se llama Números porque hacen dos censos, uno al principio y otro cuando ya están por entrar a la tierra prometida. Y más o menos el censo quedó en la misma cantidad, una diferencia creo de 1800 entre el primer censo y el segundo censo. O sea, 38 años que fueron desperdiciados totalmente por incrédulos, por desobedientes. Y por eso Dios no les permitió Y luego ya vimos cómo cuando ya van a empezar a conquistar la tierra,
¿Se acuerdan ustedes que vencieron al rey Sejón, al rey Ujú. Og, y después iban tras Balac, ¿sí? Sí. Y Balac mandó a traer a un profeta pagano para que maldijera a Israel. ¿Se acuerdan de Balaam, el de la burra? Sí. Tenía fama de que Sí. si Balaam maldecía a alguien, le caía la maldición. Y si lo bendecía, le caía la bendición. Entonces Balac, temeroso de que él era el siguiente que iban a atacar, contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios obviamente no se lo permitió. Ahí en el pasaje de capítulo 22, cuando Dios hace hablar a la burra, ¿sí? Dios hace hablar a la burra. Y Balaam nada más hacía esto por dinero, ¿sí? Ahora sí que se vendía el mejor postor. Y Dios le dijo, vas a ir, pero únicamente vas a decir lo que yo te diga. Entonces, cuando Balaam abría la boca para maldecir a Israel, le salía una bendición. Balac se enojaba y, pero ¿por qué? Si yo te contraté para que los maldigas, no para que los bendigas. A ver, inténtalo otra vez, segunda vez, y otra vez sale otra bendición. A ver, la tercera es la vencida, vamos a probar otra vez. Vuelven otra vez y vuelve a salir otra bendición, hasta que ya de plano Balac se enoja y le dice, oye, yo te traje para que los maldigas, no para que los estés bendiciendo. Dice, yo no puedo más que decir lo que Dios pone en mi boca, y eso es lo que Dios pone en mi boca, dice. Y dice, y ahí te va una profecía más. Dice, este pueblo de Israel, vas a ver lo que le va a hacer a tu pueblo, lo va a destruir, ¿sí? Eso lo vimos en Números 22. Luego ya por ahí del 25, vemos como lo que no pudo hacer Balaam, lo hicieron las mujeres madianitas. Acuérdense que fueron y sedujeron a todo el pueblo de Israel a que cayeran en inmoralidad sexual, y estos hombres de Israel comenzaron a adorar a los dioses paganos de estas mujeres. Entonces, ¿qué hace Dios? Castiga a su pueblo, ¿sí? Fíjense, y más adelante lo sabemos que fue por consejo de Balaam. Balaam fue el que le dijo, mira, yo no puedo maldecirlos, pero mira, te voy a dar un consejo. Mándale a las chicas, a los de Israel, y vas a ver cómo van a caer, y su propio Dios los va a castigar. Y eso es lo que hacen. Entonces, cometen inmoralidad sexual al grado tal que uno de ellos se trajo hasta una mujer a su cabaña que estaba enfrente del tabernáculo, y estaban ahí pues en plena fornicación, porque no se le puede llamar de otra manera, y llega Fines, ¿se acuerdan? Y pum, les mete la lanza tanto al israelita como a la mujer, ¿sí? Ya en capítulo 26 vuelven a hacer un censo para contar cuántos son. En el capítulo 27 vimos las hijas de ¿cómo se llama? Zelofejad, ¿sí? Que murieron, el papá murió y no había hombres en la familia, y dijeron, pues nos van a dejar sin herencia a nosotros. Y entonces, ¿se acuerdan de eso? Ya dice Moisés, pues sí, denle también tierra a ella, aunque sean mujeres. Y luego capítulo 28 y 29 que vimos la semana pasada, básicamente es un capítulo que trata sobre las ofrendas, ¿sí? Y las fiestas solemnes de Israel. Cosas que ya Dios les había dicho, pero como ya era una nueva generación, había que recordarles todas estas cosas. Y así llegamos hoy al capítulo 30. Como ven, me aventé 4 libros de la Biblia a vuelo de pájaro. Pero bueno, era para que agarraran un contexto los que no estuvieron desde un principio. Así que ahora sí vamos al capítulo 30, que es el que vamos a ver hoy, que habla sobre los votos que se le hacen a Dios. Cuando uno le promete algo a Dios, ¿con qué seriedad debemos tomar esto? Y en el capítulo 31 vamos a ver la venganza contra los madianitas, y luego en el 32 cómo comienzan a repartirse la tierra. Así que vamos a comenzar con el capítulo 30 de Números. ¿Ok? ¿Ya están ahí todos con Números 30? Sí. Ok. Dice así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. A los príncipes se refiere a los jefes de familia, o sea, a los importantes, ¿sí? Ajá, los, Jefes de la tribu. exactamente. Dice versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, esto es, si alguien le hacía una promesa a Dios, decía, Dios, voy a hacer esto, te prometo esto, cuidado y no lo cumpliera, ¿sí? Cuidado y no lo cumpliera, porque
Dios toma muy en cuenta cuando nosotros hacemos un compromiso delante de Dios, pues así como dicen, arrajarse a su tierra. Delante de Dios es cosa seria. Miren, pásense tantito al libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Estamos en número. Eclesiastés está Después de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Por ahí de la media Biblia. Buscan Eclesiastés 5. Salmos, Proverbios, Cantares. Antes de Cantares está. Eclesiastés, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. Versículo 4. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, aquí está diciendo una cosa, y muchas veces, si somos honestos, hemos caído en pues pecado, porque realmente no es tanto un error, es un pecado, que uno le haga un compromiso delante de Dios y a la mera hacemos como que se nos olvidó, ya no nos importó, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto a qué viene, mis hermanos? Porque a todos nos ha pasado, a veces nos comprometemos con Dios en algo, en lo que tú quieras, y ya al ratito ya se nos olvidó. Y aquí nos está recordando Dios que es mejor que no te comprometas delante de Dios a que te comprometas y no cumples. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Si un hombre hacía un juramento o un voto, tenía que cumplirlo, Ahora, dice en el versículo 3, estoy ya otra vez en números, Números 30, versículo 3. ¿Ya están ahí en números otra vez, de vuelta? Sí. Bueno, 33 dice, mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de una mujer que hiciera un voto a Jehová. Señor, me comprometo que voy a hacer esto o hacer lo otro, cualquier cosa. Pero si el padre se enteraba que su hija hizo un voto, porque podría ser que hiciera un voto imprudente, el papá podía cancelar ese voto, pero si el papá se enteraba que hizo el voto y no dijo nada, el voto entonces quedaba firme, ¿sí? En cuanto se enterara el papá, tenía que ir y cancelar el voto. Si se enteró hoy y va mañana o pasó mañana a cancelarlo, ya no valía. Tenía que ser al momento. Si no lo cancelaba, aún ya sabiéndolo, el voto era firme, ¿sí? Seguía en pie ese voto, ¿sí? Entonces, el papá tenía la potestad de ratificar el voto o cancelarlo, ¿sí? Dice, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligase su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. En el primer caso era una mujer que fuera hija de familia. El padre podría cancelarlo. Aquí no está hablando de una mujer que es casada, ¿sí? Que se le hizo fácil hacerle un voto a Dios, ¿sí? Pero su marido no se enteró. Entonces, si el marido se entera, y era el mismo caso que el anterior, tenía que cancelarlo el mismo día en que escuchó que su esposa hizo eso. Si no lo hacía, ya te amolaste, sigue firme, ¿sí? El voto, ¿sí? Entonces, si él no decía nada, la mujer seguía obligada, seguía bajo ese juramento.
Solamente el esposo podía cancelar. Y eso era porque a veces podía la mujer hacer un voto imprudentemente, que pusiera incluso en riesgo al resto de la familia. Entonces el esposo podía cancelarlo. ¿Sí? Versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada, la repudiada, acuérdense que era una forma de decir de una mujer divorciada, por así decirlo, ¿sí? Una viuda o una divorciada, con que ligare su alma será firme, ¿sí? Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Entonces aquí estamos viendo 3 casos. La hija que hizo el voto imprudente, el papá podía cancelarlo, siempre y cuando lo hiciera al momento en que se enteró. La segunda, una mujer casada que hizo un voto, el esposo igual podía cancelarlo, pero en el caso de una viuda o una divorciada, ahí sí no había nadie que lo pudiera cancelar. Si ellas lo hicieron el voto, tenían que cumplirlo. ¿Sí? Versículo 13. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces llevará el pecado de ella. O sea, si el marido o el papá cancelaba el voto, ya cuando ya no era tiempo, le pasaba la culpa a él, ¿sí? Él tenía que responder por eso. Y en el 16 dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Este capítulo en realidad no está muy complicado de entender, ¿sí? Pero ¿por qué es importante? ¿En qué tendrá que ver con nosotros esto? O nada tendrá que ver con nosotros. ¿Qué piensan? A ver, abran sus micrófonos y ¿quién quiere opinar? ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Esto que sucedió hace miles de años. ¿Tendrá algo que ver con nosotros? Sí. A ver, por ejemplo. Sí, pues por ejemplo, nosotros, bueno, por ejemplo, si haces una promesa a Dios, yo voy a estudiar todos los días, o bueno, no voy a faltar al curso de los viernes y los sábados, al estudio de la Biblia. Si estás comprometiéndote a estudiar, ¿no? Y por alguna causa faltas, pues estás faltando a la promesa que le hiciste a Dios de tu estudio. O sea, sí hay gravedad, ¿no? Porque no estás cumpliendo con algo que habías prometido a Dios. Ajá, muy bien, pero podría ser otro ejemplo también. Otro ejemplo podría ser el no hacer la promesa. Bueno, aquí nos está diciendo, como leímos en Eclesiastés, si no piensas cumplir, mejor ni prometas. Pero si Exacto, no prometer. o sea, esto nos da una idea que hay que orar antes de prometer y comprometerse a algo, ¿no? Porque a veces somos muy dados a comprometernos en la emoción de la carne. Sí, vamos, yo voy a ir contigo, que no sé qué. Y nos comprometemos, ¿sí? Y a la mera hora fallamos, ¿sí? Ahora bien. Perdón, fallamos porque no queremos cumplir la promesa, ya sea por flojera, por irresponsabilidad. Lógico que si estás enfermo algo, Dios lo entiende. Claro, más básicamente es negligencia, ¿no? Uh-huh. Porque miren. No te escuchamos, perdón. Gracias. Decía Leti que, por ejemplo, que si no existe algo porque estabas enfermo, algo que Dios lo entiende, etcétera. Y es cierto esto, pero básicamente es la negligencia. Ahora, ya no estamos bajo la ley, recuerden esto, pero hay un principio en el Nuevo Testamento. Miren, pásense rápidamente al libro de Mateo, capítulo 5, donde Jesús está hablando respecto a esto, de andar haciendo juramentos. Busquen Mateo 5. Algo importante, ¿no? Que lo que comentaba Ale, me parece, que te comprometes. Siempre recordar que el compromiso no es con el hombre, sino es con Dios. Claro, miren, acuérdense, miren, aquí vean Mateo 5:33. Mateo 5:33, sí. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Siempre que Jesús utiliza esta expresión se está refiriendo a un mandamiento del Antiguo Testamento. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. O sea, Jesús está aquí diciendo aquí, no hay necesidad de que estés haciendo juramentos, ¿sí? No necesitas hacer juramentos, ¿sí? Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué está aquí diciéndonos Jesús? O sea, hay necesidad que yo esté jurando por el cielo, por la tierra o por lo que sea. Dice, no tienes por qué jurar nada, dice. Tu sí debe ser un sí y tu no debe ser un no, ¿sí? ¿Por qué? O sea, está hablando de tu testimonio, o sea, que debemos ser, si yo me comprometí a algo, mi testimonio no tengo que estarte diciendo, ay, te lo juro por Dios o te lo juro por lo que tú quieras. No hay necesidad de eso. El testimonio de cada uno de nosotros debe ser que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si yo dije sí, si yo me comprometí a algo, debo cumplirlo, ¿sí? ¿Me explico? Sí. O sea, no necesitas ni jurárselo a Dios o jurárselo a la persona. Te lo juro que mañana estoy ahí a las 8 de la mañana en punto. Ahí estoy. Y resulta que se te olvidó, no llegaste, lo que sea. O sea, te quedaste dormido. O sea, todos sabemos por experiencia propia que siempre, nunca falta un imprevisto, lo sabemos todos. Oye, pero que ya tengas fama de informal, que digas, mañana voy y no vas, sí te lo pago y no pagas, o cosas así. Miren, por ejemplo, ahora que estamos haciendo nuestro compromiso de ofrendar cada 8 días, debo ser honesto, hubo una semana a mí que se me olvidó, ¿sí? Y dije, híjole, digo a Leti, se me olvidó mi ofrenda. Bueno, ya, no me voy a pegar un balazo por eso. Para la otra semana lo hago, ¿sí? Y ya. Pero si nada más me comprometo y no cumplo, y este es un ejemplo simplemente que se me vino ahorita a la mente, ¿no? De que a veces nos comprometemos y se nos olvida. O cuántas veces nos comprometemos, voy a leer la Biblia en un año, ya hasta compraste tu calendario, tal día, tal capítulo y todo. Y por ahí de febrero ya se nos olvidó. Entonces, a pesar de que nosotros ya no estamos bajo la ley, de que ya juraste y ahora te amuelas, ¿sí? Más bien el principio es de que debemos ser personas de palabra, ¿sí? Que tu testimonio respalde. Si yo dije que sí, es porque sí, cuentas conmigo. Si no vas a contar conmigo, desde un principio te digo, no cuentas conmigo. O déjame pensarlo. Por eso dice, primero piénsalo antes de comprometerte. O sea, esto es lo que nos enseña, es no tomar decisiones en la emoción de la carne. Porque a veces somos muy dados a eso. Árale que sí, que no sé qué. Y después, ay, no me había puesto a pensar en esto. Ay, dije esto, pero no me había puesto a pensar en esto. Por eso siempre, ante la duda, mejor orar. Ok, ¿algún comentario sobre esto? Tú, Armandito, ¿qué tienes para hoy? Sobre el capítulo que vimos, el 30. 30. No, pues, todas estas normas, todo esto lo hizo el Señor para recordarle a la nueva generación qué es lo que tenían que hacer. Ya sus descendientes la mayoría ya habían muerto, prácticamente. Entonces, esto es un recordatorio para la nueva generación. Ajá. Porque además estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Claro. Ahora, otra cosa que yo veo en esto, miren, todas las sociedades buscan asegurarse de que cumplas tu palabra. Imagínense si todos lleváramos al pie de la letra esto que enseñó Jesús. Tú sí es un sí y tú no es un no. No habría necesidad de andando firmando pagarés. Imagínate que tú vas al banco y dices, sí, le presto cuánto, dice tantos. ¿Cuándo me los va a pagar tal día? No se preocupe, no necesita firmar, yo confío en usted. Si todo el mundo fuéramos así, no habría necesidad de andar firmando pagarés. Nada. ¿Por qué entonces firmamos pagarés? ¿Por qué firmamos esto? ¿Por qué firmamos contratos? Porque nuestra palabra no es confiable. Y en la otra parte se tiene que asegurar que vas a cumplir. Por eso, algún día así va a ser. Cuando Cristo venga va a ser así, ¿sí? Mientras estamos bajo la maldición del pecado, pero debemos tratar de tender a que nuestro testimonio respalde mis palabras. Que si yo digo una cosa, lo cumplo, ¿sí? Ser congruente, ¿no? Ser congruente, sí, tus palabras con tu accionar.
Ok, ¿algún otro comentario respecto a la ley de los votos? Pero ¿Nada? aquí, A yo ver, sí. sí, Ale. Bueno, aquí vuelve a confirmarles Dios para que no se les olvide sus lineamientos, sus disposiciones, porque como es un pueblo que fácilmente es infiel y incumple, entonces era para reafirmar con esta nueva generación que tenían que cumplir con sus votos. Claro, claro. ¿Te acuerdas que cuando ya cuántos ellos habían dicho todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer y se comprometían delante de Dios y Y fallaban y volvían a lo mismo? Muy bien, pues vamos, si no hay más comentarios, vamos a pasar al capítulo 31, que aquí viene la guerra contra Madián, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo último que vimos de Madián fue que Dios castigó a su pueblo por la inmoralidad sexual que cometieron adulterio espiritual y físico con las mujeres de Madián. Todos los hombres de Israel, principalmente los de la tribu de Rubén, cometieron inmoralidad sexual, incluso hasta tuvieron el descaro de traerlas a vivir acá al campamento y todo. Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención. ajá. El pueblo de Madián, pues era prácticamente parientes de Moisés. Ajá. El jefe de Madián era el cuñado, el hermano de Séfora. Sí, su suegro era madianita. No me explico cómo fue posible que hayan hecho tal cosa. Bueno, pero en fin. Bueno, yo lo que leí al respecto era cuando Moisés se emparentó con esos madianitas. Estos madianitas vivían de este lado más pegado al Sinaí, y estos estaban del otro lado del río, entonces como que eran otras gentes, pero los de este lado de alguna manera tenían conocimiento del Dios verdadero. Los otros eran totalmente paganotes, pero totalmente paganos, ¿sí? Ok, dice entonces, las mujeres de Madián hicieron tropezar a Israel, ¿sí? Y causó que Dios matara en un día 24,000 personas. Ok, dice en el 31, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. O sea, aquí dice Dios, ahora va la nuestra, ¿sí? No se va a quedar impune eso que hicieron. Después serás recogido a tu pueblo. Fíjense nada más lo que le está diciendo Dios a Moisés. Ve, haz la guerra contra los madianitas, ¿sí? Y ya después te vas a morir. ¿Se acuerdan que ya le había dicho Dios que él no iba a ver la tierra por desobediente, que no iba a entrar a la tierra? Es más, hasta le dijo, vas a nombrar a Josué como tu sucesor. Ya Dios le había dicho a Moisés, ya, hasta aquí llegaste. Pues aquí le está diciendo, ya esta es tu última chamba que tienes que hacer. Ve y pelea contra los madianitas, ¿sí? Y después de esto, goodbye. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Entonces, ¿cuánta gente iban a mandar a la guerra? ¿De acuerdo a este versículo? 12,000. ¿Cuántos? 11,000. 12. 12,000, exactamente. 1,000 de cada tribu. Si son 12 tribus. Ahora, esa cantidad de 12,000 era relativamente bien poquita, porque ¿cuántos hombres tenían listos para la guerra? 600,000. Acuérdense, en el segundo censo tenían 600,000 hombres para la guerra. Y dice Moisés, nada más manden 1,000 de cada tribu, o sea, con 12,000. Una pregunta, pero es de la tribu de Leví, no participaban en la guerra. No, ya lo sé, pero estaban los dos hijos de José para los hijos de completar José, las 12 tribus, sí. perdón. Sí, José ya no estaba, pero quedaron sus hijos. Y Manasés y Efraín, y como ya no estaba Leví tampoco, porque ellos no recibieron tierra, ahí están las 12 tribus. Sí. No eran guerreros. No eran guerreros, ellos se dedicaban al sacerdocio. Ok, 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviarás a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, ¿se acuerdan quién era Fines? Hijo de Eleazar. El hijo de Eleazar, el que alanceó al israelita y a su mujer que se trajo a la madianita, ¿sí? Y después fue sumo sacerdote. Ajá, que después ya Dios lo nombra a él que va a ser, todos los sumos sacerdotes van a ser descendientes de Fines. Bueno, entonces manda a la guerra esto, y como era una guerra santa,
no iba a ir, Eleazar era el sumo sacerdote, pero en su representación iba su hijo, Fines, que fue finalmente el que le indignó lo que hizo este israelita al traer a una madianita al campamento. ¿Sí? Ajá. Entonces, Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas de su mano para tocar. O sea, llevaba objetos santos. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Aquí a ver si no se me espantan ahorita porque hacen una matación terrible. Pero vamos a ver. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián. A ver, ¿qué nombre les suena ahí conocido? Evi, Raquem, Sur, Hur y Reba. Hay un nombre conocido ahí. Ur, ¿Quién? el nombre de Ur. No. ¿Quién es este tal Hur? Ah, no. ¿Ben Hur? No, ese fue en el Nuevo Testamento. No, Sur, mire, vayan regrésense a Números 25. Números. Números 25. El versículo 15, a ver quién me lo lee. Versículo 15. A la mujer que mataron con la lanza. ¿Quién dice yo? A ver, yo. Ahora léale. La madianita muerta se llamaba Josbi, hija de Sur, Ok, príncipe de jefe de la familia en Madián. Ok, entonces este Sur era el papá de esa madianita a la que se le llevaron allá y la mató Fines. Ese es ¿cómo se llama? Sur. Sur. Ok, entonces también, pero vean también a quién mataron, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué andaba haciendo Balaam ahí? Si ya Balaam dijo, pues no y lo último que supimos de él es que no pudo maldecir al pueblo, ¿sí? Y dice, y se regresó para su casa. ¿Y su casa en dónde estaba? En Ur de los Caldeos, estaba lejísimos de donde salió Abraham, ¿sí? Estaba muy lejos y esto está pasando apenas unos días después. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué pasó realmente con Balaam cuando dijo, ya me voy para mi casa? Una de dos, o nunca se fue, ¿sí? O se fue pero no llegó muy lejos y se volvió a regresar a Madián. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que también a él lo mataron, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Balaam? Por estar en contra de Dios, ¿no? Estaba totalmente en contra de Dios por dinero. Tú, Brendis, ¿qué dices? ¿Por qué mataron a Balaam? Ahora no está, creo, Brendis. Dije Brendis porque ella fue la que me hizo ver que en Números 31 dice que las mujeres madianitas fueron a alborotar al pueblo de Israel, a los hombres de Israel, por consejo de Balaam. Entonces fue Balaam el que dio ese consejo a Balac. Dice, mira, manda a tus chicas y vas a ver, lo que no pudimos hacer aquí nosotros, lo van a hacer las mujeres. Y dicho y hecho. Entonces las mujeres fueron las que hicieron pecar al pueblo de Israel. Y sabemos porque la misma Biblia no lo dice que fue por consejo de Balaam. Ok, entonces a él también lo matan. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Entonces van, hacen matazón, se traen animales, se traen, todo el botín se lo traen, ¿no? Sus tesoros, ¿sí? Y van y se presentan allá, traen todo eso al campamento. En el versículo 13 dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, vamos a ver por qué se enoja Moisés y
Ellos esperaban un recibimiento como eres. Fueron y los derrotaron solamente con 12,000 soldados. Sí, esperaban los honores. Sí, mira, aquí traemos los cautivos. Pero ¿cuál era la orden que les había dado Moisés? Matarlos. Tenían que al matar, pueblo. exactamente. Y vamos a ver, exactamente, y vamos a ver por qué se enoja en el 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, ¿sí? Contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense, fueron las mujeres las que ocasionaron que esa matanza, que Dios hiciera una matanza entre su pueblo, porque fueron esas mismas mujeres. Los hicieron caer a los hombres, para variar. Mujeres hacen caer a hombres. Ok. Y se las vuelven a traer otra vez. ¿En qué está pensando Moisés? Va a volver a pasar lo mismo. Van otra vez a meterse con ellos y van a terminar adorando a sus dioses ajenos de ellas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indigna a Moisés. ¿Por qué se las trajeron si ellas fueron las que nos ocasionaron lo que pasó? Las causantes, ¿sí? Y ustedes las dejan con vida y no solamente las dejan con vida, sino se las traen para acá otra vez, para que otra vez el pueblo se alborote. No. Les dice Moisés aquí, 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ahora, uno se preguntará, a las mujeres que habían tenido ya relaciones sexuales, que ya no eran vírgenes, pues, dice que han conocido varón, ¿sí? Ok. Mujeres que ya conocieron varón, que ya tuvieron relaciones, dice Moisés, mátenlas, pero también a los niños. ¿Por qué creen que a los niños también? Suena bien cruel esto, ¿no? Pero debe haber alguna razón. Para que ya no hubiera descendencia y fueran a pelear contra Israel. Porque iban a tomar venganza esos niños, ¿no? Esos niños iban, miren, las mujeres que, obviamente si había una mujer que era virgen, evidentemente que ella no vino a fornicar con Israel, ¿sí? A esa la perdonaban, pero mujer que ya no era virgen, la mataban porque seguramente ella anduvo ahí también, alborotando el gallinero. Y los hijos porque algún día iban a crecer también e iban a pelear contra Israel. Entonces, miren, aquí como dicen, de los males el menor. Vamos a suponer que ni matan a las mujeres ni matan a los niños. A la larga, ¿qué iba a ser peor? ¿Que mataran a las mujeres y a los niños o que los dejaran vivos? ¿Qué iba a ser a la larga peor? Y eso es lo que está previendo Moisés y lo que quiere él prevenir. ¿Qué hubiera sido peor? Digo, conociendo ya al pueblo, cómo era. Ya habían mostrado su debilidad, que la debilidad de los varones de Israel eran las mujeres. Entonces, ¿qué iba a suceder con esas mujeres? No, pues las convertimos al Dios verdadero. No iba a pasar eso. Iban a hacer volver a hacer tropezar al pueblo. Y Moisés, previendo eso, dice, maten a las mujeres y a los hijos. Dice en el 18, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Leti me hizo una pregunta el otro día cuando estábamos estudiando esto y me dice, bueno, ¿y cómo sabían cuál era virgen y cuál no? Pues ahí sí yo dije, pues solamente Armandito que lee tanto nos podrá decir, porque yo no encontré nada al respecto. Pues ¿cómo podrían hacer? No sé, la verdad. ¿Cómo? Por revelación divina, no lo sé, pero ¿tú leíste algo al respecto, Armandito? ¿Cómo podían saber si una mujer era virgen o no? No alcancé a leer. No, la escritura no dice nada al respecto, ¿no? En ese entonces no había ni... Nada más dice que perdonaron a las vírgenes. Ajá. A las demás mujeres sí les dieron cuello. Pero, sí, pero no encontré nada acerca de cómo sabían si ¿cómo era virgen podían o no. saberlo exactamente? Me atrevo a pensar que eran niñas menores de 13 años. Podría ser que por la edad asumieran que eran vírgenes. Pero ya en esas culturas, ya después de 13, 14 años, ya eran mujeres que ya eran casaderas, pues. Bueno. Ahorita me acordé del rey Salomón, ¿no? Cómo realmente siendo un hombre de Dios y todo, cómo las mujeres también lo hicieron caer, mujeres paganas, y terminó adorando a sus dioses. ¿Y qué le pasó a Sansón también con Dalila? También una mujer lo hizo caer. O sea que, hombres, cuidado, diría el salmista, mucho cuidado. Ok, debemos ser, no, sí, parece broma, pero sí debemos ser bien cuidadosos en eso.
Ok, Sí. luego, versículo 19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerte, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. O sea, ya les dio Moisés las instrucciones. Había que matar a las mujeres, a los niños, nada más iban a dejar a las niñas, digamos. Y eso decía en un comentario, vi que para servicio doméstico, nada más. Ok. Pero a todos los que fueron a pelear tenían que pasar por un proceso de purificación durante 7 días. ¿Por qué sería esta la razón por la cual se tenían que purificar todos los soldados que fueron a la guerra? Porque Ya había- mataron. Exactamente. ¿Se acuerdan que si estabas en contacto con un cadáver te hacías ya ceremonialmente impuro? Y Ajá, aquí pero se acuerdan que fue ¿cómo los volvían a purificar? ¿Se acuerdan? El agua de la purificación, ¿cómo la preparaban? La vaca. Sí, sí. La sí, vaca alazana, ¿se acuerdan? sí, sí. la La vaca vaca. alazana, La Con vaca las roja, cenizas. exacto. con las cenizas de la vaca alazana. Ajá, que mezcladas en agua. mezcladas en agua corriente, ¿no? Y con Sí. eso los purificaban y tenían que lavar también sus ropas y ya a los 7 días ya podían entrar al campamento ya sin problema. Bueno, versículo 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpio y después entraréis al campamento. O sea, de todos los metales preciosos que trajeron, ¿qué tenían que hacer con ellos? Fundirlos, ¿sí? Fundirlos. Pero dice, todo lo que resiste el fuego, ¿sí? Obviamente traían cosas que no iban a resistir el fuego. Todo lo que no era metal, si lo echaban al fuego, ¿qué le iba a pasar? Pues Se iba a quemar. Entonces, a esos los tenían que purificar con el agua de la purificación. ¿Ok? 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitad del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. A ver, vamos a ir entendiendo esto. Se trajeron todo el botín, pero nada más fueron 12,000 a la guerra. Nada más, acuérdense, de tanto que era el pueblo de Israel, nada más fueron 12 a la guerra. Bueno, Dios dice, la mitad va a ser para los que fueron a la guerra y la otra mitad es para el resto de la congregación, ¿sí? Al 50% cada uno. Ok. Dice 28, y apartarás para Jehová del tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De toda la mitad que le tocó a los soldados, por así decirlo, ¿sí? Por cada 500 tenían que dar uno a los sacerdotes. O sea, si se trajeron 500 vacas, tenían que darle una vaca para el sacerdote. Si eran 1,000 vacas, 2 vacas. Si eran 5,000 vacas, 10 vacas, ¿sí? O sea, por cada 500, una vaca. ¿Sí me explico? Sí. Ok, bueno. Dice 29, de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar y la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás una de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Fíjense, del botín de los soldados era uno por cada 500, ¿sí? De lo que hubiera en el botín. Pero del resto de la congregación, la otra mitad que le tocó a la congregación, tenían que dar uno por cada 50, ¿sí? A los levitas. ¿Por qué tuvieron que dar estos más para los levitas? ¿Y por qué los otros que iban a dar los sacerdotes dieron menos? Respuesta. Ellos vivían de las ofrendas. Por un lado, tanto sacerdotes como los levitas vivían de las ofrendas, pero ¿qué había más? ¿Había más sacerdotes que levitas o había más levitas que sacerdotes? Más levitas. Exactamente. Levitas. Porque eran más levitas, pues tenían que darles más. O sea, Dios proveyendo para los levitas y los sacerdotes. Bueno,
Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. ¿Se dan cuenta cuánto animal se trajeron? No, una barbaridad. Ahorita les voy a poner una tablita porque con tantos números hasta hacerse uno bolas. ¿Sí? Igual también fueron 32,000 mujeres, de las cuales apartaron 16,000 que eran las vírgenes. Ajá, exactamente. Dice aquí en el versículo 35, en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue de 675. 675. De los bueyes 36,000 y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500 y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000 y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová de los sacerdotes Eleazar, como Jehová lo mandó. Todo esto fue lo que le tocó a los sacerdotes. Miren, voy a ponerles aquí una, a ver si esto está más, a ver, está, ok, espérenme. Fíjense, déjenme mover esto que me tapa. Miren, aquí, ¿sí lo están viendo la gráfica esta? Sí. Ok, Sí. ovejas. Se trajeron 675,000 ovejas. De estas 675,000 ovejas, sigan mi cursor, 337,500 se las dieron a los soldados, ¿sí? O sea, la mitad. Y la otra mitad, que está aquí donde está mi cursor, se la dieron al pueblo, ¿sí? Ok. De estas 37,500 le dieron a los sacerdotes 675. O sea que se quedaron finalmente con 336,825. O sea que de todos modos era un montón de ovejas. De la porción del pueblo, que eran 337,500, ellos tuvieron que dar 6,750, ¿sí? Para los levitas, ¿sí? O sea, era lo que les decía, como son más levitas, ellos tenían que recibir más. Entonces, finalmente se quedaron con 330,750. ¿Se dan cuenta? O sea, aún así, ¿cuántas ovejas fueron? Tanto para el pueblo como para los levitas y los sacerdotes. De todos, fue un botín muy grande. Vean las cabezas de ganado, los asnos, ¿sí? Y aquí están los totales. O sea, para no complicarnos tanto la vida, fueron bastantes animales que se trajeron. Y de esos bastantes animales lo dividieron en dos, la mitad para los que fueron a pelear, y porque era lo justo, pues alguien puede decir, pues a mí no me mandaron a pelear, de modo que a mí no me toque nada. Entonces también les tenían que dar a ellos. O sea, fue un reparto equitativo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Digo, sí. Para no complicarnos con tantos números, vemos que ¿cómo le hicieron para repartírselos? ¿Sí? Ahora, a partir del versículo 42 nos va a dar lo que hicieron con la otra mitad, ¿sí? De la que le tocó al pueblo. Y básicamente es lo mismo. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500. O sea, es los mismos datos que vimos ahorita en la tablita, ¿sí? O sea, para ya brincarnos eso. Son los mismos datos que vimos ahorita en la gráfica, lo que les tocó tanto a los sacerdotes como a los levitas. Versículo 48. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de los millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. ¿Cuántos salieron a la guerra? 12,000. 12,000. Y ni uno se murió, ni uno se murió. En una guerra, imagínate una guerra donde no hubo ninguna baja del lado del pueblo de Dios. Ni uno solo murió, ¿sí? Ahora, por lo que se ve aquí, a ellos les dejaron lo que eran las alhajas, ¿sí? Por lo que estamos viendo aquí, a ellos les tocaron las alhajas, ¿sí? Dice, por lo cual hemos ofrecido, miren, voy a volverlo a leer. Vinieron a Moisés desde el 48 los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés,
Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado. Alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. O sea, aún ellos de lo que, una manera de agradecer a Dios que no hubo ninguna baja, fue que del botín que ellos tenían aparte, los meros capitanes, digámosle así, entre alhajas y anillos, todo, llevaron ofrenda a ofrendárselo al sacerdote ahí. Dice en el 51, y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenas, fue de 16,750 ciclos. ¿Saben a cuánto equivale eso? En kilos, a 190 kilos. Imagínense 190 kilos de oro, piedras preciosas. O sea, eso es un dineral. Ahora imagínense entonces cuánto valía en monedas el tabernáculo. Bastante. ¿Cuántas cosas habían de oro? Y todavía trajeron más del botín que se habían traído. ¿Sí? Con razón se los robaron los babilonios. Pues, exactamente. Era muy tentador para las otras naciones, ¿no? Que todo lo que tenían ahí de valor. Los hombres del ejército 53 habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Lo que está diciendo aquí es que otra de las razones de que ellos ofrendaron esto a Dios, ¿sí? No solamente fue porque no hubo ninguna baja y estaban agradeciendo a Dios, sino aquí dice, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Era como que Dios recordara que ese pueblo le pertenecía a Dios, ¿sí? ¿Sí? Y que ellos recordaran que ellos pertenecían a Dios. Para memoria, dice aquí, para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. O sea, como diciendo, Señor, aquí te ofrendamos esto, nunca te olvides que somos tu pueblo, ¿sí? Una manera de agradecer y pedirle a Dios, ¿sí? Ok, ¿qué enseñanza puede haber para nosotros en este capítulo? ¿Alguna enseñanza que veamos para nosotros? El agradecimiento. Por un lado, agradecimiento, ¿sí? Confianza en el Señor. Confianza en el Señor, ¿no? Y además también de las cosas que Dios nos da, debemos ser compartidos. O sea, ellos no dijeron, va a ser para nosotros. Gustosamente repartieron el botín. Con los que no habían ido a la guerra, repartieron el botín. O sea, no vemos para nada que la lectura nos diga que ellos no querían hacerlo, que dijeron, ay, nosotros fuimos los que fuimos a pelear y fuimos los que arriesgamos la vida y no, pues esto es para mí. No. Hubo obediencia también. Hubo obediencia, sí, a repartir las cosas equitativamente. Y Dios, como Dios cuida de su pueblo siempre, siempre. Y otra cosa que llama la atención es que con 12,000 personas derrotaron a los madianitas, con 12,000. Y esto no les recuerda el caso de Gedeón, que vamos a ver más adelante en el libro de Jueces, que ya pronto llegaremos a Jueces. Gedeón, con 300 hombres, Dios le hizo ganar la pelea con 300. O sea, ¿qué quiere decir? Que no importa si llevas muchos o llevas pocos. Si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Como dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces yo creo que en este capítulo, claro que hay enseñanzas para nosotros. Las que Eso lo vimos al principio, que fue una guerra santa. Por eso fue el sacerdote delante de ellos. Exacto. Ahora, ¿quiénes utilizan mucho esta palabra de guerra santa? Los narcos, musulmanes. Los musulmanes, sí. Pero agarran aquí como de pretexto, es en el nombre de Dios. Aquí sí Dios estaba ordenando, ¿sí? Había una razón. Pero ya a estas alturas decir que estamos peleando en el nombre de Dios, pues Dios ya no manda eso, ¿verdad? No. Una pregunta, ¿cuántos madianitas eran, Lule? ¿En el ejército de los madianitas? Sí. No lo sé cuántos, tú debiste algo al respecto, cuántos madianitas eran muchos, ¿no? Bastantes, ¿no? Bastantes, sí. Mucho más que los 12,000. Exactamente, sí. Era un pueblo y lo que Dios estaba mostrando que no está en la cantidad de soldados que enviaran a Israel, sino que Dios iba con ellos.
Porque Si nos imagínate, imaginamos que eran 32,000 mujeres las que se llevaron cautivas, ha de haber sido el triple de hombres. exactamente, exactamente. ¿verdad? No sabemos exactamente la cifra, pero sí, evidentemente, si mujeres simplemente casaderas eran 32,000, pues ponle que fuera un hombre por una mujer, serían 32,000 también, o sea, más del doble. O sea, de todos modos era un ejército más grande. Gracias. A mí me llama la atención que, ¿cómo se llama? Con la obediencia siempre hay bendición, ¿no? Y me llama la atención ahorita en la actualidad nosotros que también debemos ser obedientes a Dios, porque Dios está con nosotros y debemos de pelear la guerra, porque estamos en una guerra, pero una guerra espiritual, ¿no? Y que debemos de pelear con las armas de Dios, ¿sí? No con nuestras armas, porque fracasaremos. En cambio, con las armas de Dios, las que Dios nos ha dado en su armadura, entonces podemos tener la victoria. Muy bien, muy bien. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y si alguien de ellos te preguntara ahorita cuáles son esas armas de Dios, En Efesios 6, ¿cuáles, por ejemplo? la espada, que es la palabra. La palabra, Dios, la fe, la fe. el yelmo de la salvación, etcétera. Ahí, como dice, en Efesios están ahí, la armadura de Dios, la oración, ¿sí? Ok, vámonos al capítulo 32. Dice, entonces, acuérdense, ya han derrotado al rey Sejón, ¿se acuerdan del rey Sejón? Después derrotaron al rey Og. Ahora derrotaron al rey de Balac, ¿sí? Digamos que cada vez van ganando más terreno. Pero la tierra prometida estaba del otro lado del río. Y vamos a ver lo que pasa aquí con dos tribus, ¿sí? Vean, capítulo 32 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. O sea, estas dos tribus tenían mucho ganado y luego con todo el ganado que se trajeron. ¿Y cómo eran las tierras ahí? Dice, propicias para el ganado, propicias, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, vinieron pues, en el versículo 2, los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar. Acuérdense, ya Aarón ya había muerto, por eso está, el sacerdote ahora es Eleazar. Y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Ándale, diría Moisés, ya salió el peine. O sea, ya que conquistaron esa tierra, después de que han derrotado a los madianitas, la tierra estaba propicia como para estas dos tribus que tenían mucho ganado, ¿sí? Entonces le dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Si quieres, nosotros ya nos quedamos con esta tierra. Ya no nos hagas cruzar el río Jordán, ¿sí? Aquí nosotros, así como dicen, aquí me quedo, ¿no? O sea, ellos ya querían quedar ahí ya. Sí. Entonces vamos a ver cómo reacciona Moisés. Obviamente Moisés pega el grito en el cielo. ¿Cómo que se quieren quedar si esto apenas va empezando? ¿No? Que a todo dar, ustedes ya se quedan con su tierra y las otras 10 tribus, ahora sí vayan a pelear ustedes y ustedes que ya aquí gozando la tierra, vamos a ver qué les dice. Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Como diciendo, sí, chucha, ¿cómo no? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en el lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvieses de en pos de él,
Él volverá otra vez a dejarnos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Lo que está diciendo aquí es Moisés, bueno, ¿qué no se ponen a pensar? Que si ustedes se quedan aquí, las otras 10 tribus todavía les falta conquistar su tierra. Y el hecho de que ustedes ya no vayan, ¿que los va a animar o los va a desanimar? Los va a desanimar y dice, ahora ya somos menos, hay que a todo dar. Aquellos ya tienen su tierra, nos están dejando morir solo y nosotros todavía no tenemos nuestra tierra, porque recuerden, ellos tenían que pelear por la guerra. Dijo Dios, yo se las voy a dar, yo voy a ir delante de ustedes, pero los que la tienen que pelear son ustedes. Y ya dos tribus se están echando para atrás. Y dice, así como sus antepasados, y les recuerda lo que pasó 38 años antes, cuando mandaron a espiar la tierra, cómo desanimaron a todo el pueblo, que todo el pueblo dijo, no, ya mejor vamos a regresarnos. Dice, eso es lo que van a ocasionar ustedes si acceden a quedarse aquí. Pero vamos a ver qué pasa después, cuál es el desenlace. Hay otro dato, Juan Carlos. Dime. Que la tribu de Rubén era la que más gente tenía. Ajá. Y por eso fue que el regaño de Moisés, el enojo de Moisés. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho, creo que fue la semana pasada que habíamos dicho que Dios había dicho, de acuerdo al tamaño de la tribu, les va a tocar la tierra, sí, pero la ubicación va a ser por suertes, ¿se acuerdan? No, me refiero que el enojo de Moisés fue porque Rubén tenía más gente, entonces iba a desanimar a las demás tribus. Exactamente, como que iba a ser una gran baja, ¿no? Sí, sí. Pues sí, ahora ya son menos soldados. ¿Qué tal si nos ganan aquellos? En fin, Moisés dijo que no, pero vamos a ver. Dice el versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. ¿Sí saben qué es eso de majada? Pues suena medio feo. Pero marcas, las marcas. No. Límites. Ah, bueno. Como límites. Eran una especie de corrales que se hacían amontonando piedras. Sí. Esas eran las majadas donde guardaban ganado. Dice, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, ¿sí? Y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así y os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros paséis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces, bueno, a ver. ¿Cuál fue la resolución finalmente? Cuando Moisés les da este argumento, ellos le dicen, mira Moisés, no te preocupes, dice, vamos a ir a pelear con ustedes. Danos chance nada más de que nuestras familias, sus mujeres, sus niños ya se queden aquí. Déjanos construirles una fortificación para que estén seguros de los otros pueblos. Deja que construyamos unos corrales para nuestros animales y nos vamos con ustedes a la guerra. Y es más, vamos a ir delante nosotros de todos ustedes. Nosotros vamos delante. Si no le hacemos así, es más, dice, es más, ya de allá ya no nos den nada a nosotros. Dice, nosotros ya nos quedamos con esta heredad, ¿sí? Entonces Moisés ya como que recapacita y dice, bueno, está bien, pero hay de ustedes donde no cumplan. Y dice, si no cumplen, dice, estarán pecando contra Dios, dice, y vuestro pecado los alcanzará. O sea, no hay pecado que Dios se haga de la vista gorda. Tarde o temprano el pecado te alcanza, ¿sí? Entonces es lo que le está advirtiendo Moisés a esta tribu. O sea, Moisés accede, pero con la condición, órale, pues, se quedan aquí, construyan sus
sus fortificaciones para su familia, sus corrales para sus animales, pero órale, vámonos todos a la guerra. Y ellos dicen, y se vienen bien armados, ¿eh? Bueno, ellos aceptan y le dicen a Moisés, sí, Moisés, no te preocupes, haremos como tú lo estás diciendo. Entonces, versículo 28 dice, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, bueno, entonces ya una vez que ellos hablaron con Moisés y ya accedió Moisés, ¿qué hace Moisés? Ahora van a traer a Eleazar, que era el sumo sacerdote, pero ¿por qué a Josué, hijo de Nun? ¿Por qué a Josué? A ver. Porque él iba a quedar en lugar de Moisés. Exactamente, porque La cabeza de la tribu. Moisés ya no lo iba a ver esto. Ya Dios le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra, ¿sí? Tú vas a morir de este lado, no vas a cruzar el Jordán. Entonces Moisés quiere asegurarse de que van a cumplir. Como Moisés ya no sabe si finalmente van a cumplir o no, porque ya sabe él que él ya se va a morir, ya se lo dijo Dios. Trae a Eleazar la autoridad religiosa y trae a Josué, que es el que ya lo habían nombrado como su sucesor. Ellos tendrían que asegurarse de que iban a cumplir. Si no, ya saben. Ok. Entonces, por eso es que manda a traer a Josué y a Eleazar y a los meros príncipes de cada tribu. Dice, y les dijo en el 29, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados, todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. O sea, si no pasaban, ellos dicen, ustedes se ven para acá, acá está su tierra de este lado. Les está diciendo si no pasa, ¿no? 32. No, ¿cuál me quedé? 31. 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. O sea, nuevamente se vuelven a comprometer. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será de este lado del Jordán. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés. Entonces, eran 2 tribus primero y aquí ya hay media tribu de Manasés. La mitad de Manasés dijo, yo también aquí me quedo. La otra media mitad dijo, no, yo sí quiero mi tierra del otro lado del río, a la tierra prometida, la que realmente. Aquí lo único que están demostrando, bueno, ahorita vamos a analizar qué cosas podemos aprender aquí de esto. Dice, versículo 33, 34, sí. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, para nombrecitos, Jobbea, Bet Nimra y Bet Tarán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas, y los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleale, Kiriatín, Nebo, Baal, Meón, mudados los nombres, y Sidma, y se pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella, y Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Yair, hijo de Manasés, fue y tomó de sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenad y sus aldeas y lo llamó Nova conforme a su nombre. O sea, aquí estamos viendo que finalmente sí se quedan de este lado del río, construyen sus ciudades, construyen sus corrales, sí, y se tienen que ir a la guerra, sí, finalmente. Pero aquí hay un problema. No sé si ustedes detectaron. ¿Cómo ven la actitud de estas 2 tribus? De la tribu de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés. ¿Cómo vieron esa actitud? A ver, ¿fue correcto lo que hicieron o no? No. Pero ¿por qué no? A ver, díganme. Cuéntenme por qué. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el error? Porque se dividieron ya. ¿Quién dijo que se dividieron? Ya. Irene, exacto. Bueno, por un lado eso es cierto, porque todo el resto del pueblo, todo el resto de las tribus quedaron de este lado del río, ¿sí? El río era una frontera natural para protección de ataques extranjeros. Estas 2 tribus, al quedarse de este lado, quedaron bien expuestos a los ataques de los pueblos vecinos. Había pueblos vecinos al lado que para nada, ¿sí? Ellos fueron los más, es más, cuando se los llevaron cautivos, fueron los primeros que se llevaron.
Entonces, ¿por qué? ¿Dónde tenían la cabeza? ¿Por qué quisieron quedarse ahí? En vez de que estuvieran todos juntos acá, la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. ¿Qué les motivó a quedarse de ese lado? Lo leímos Lo al que pasa es principio. que ya había bastantes pastizales para su ganado Exactamente. y el agua del río. Fueron guiados por la vista, ¿sí? Sí. Se dejaron llevar por la vista en vez de esperar a que Dios les diera su tierra del otro lado. Ellos quisieron quedarse ahí, ¿sí? Exactamente. Como que pensaron, esta tierra está buena, yo de una vez me la quedo. ¿Sí? Ya de lado. ¿Y qué fue? ¿A quién les recuerda este tipo de codicia que se dejó guiar por lo que vieron sus ojos? Recuérdenme a quién. A Lot. A Lot, exactamente. En Génesis. ¿Se acuerdan que ya había problemas ahí? Fíjense, tenían mucho dinero y ganado tanto Abraham como su sobrino Lot. Ya los pastizales ya no eran suficientes y andaban ahí del chongo. Abraham dijo, mira, no está bien que estemos peleando. Escoge tú para dónde quieres irte. Si te quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si escoges la derecha, yo me voy para la izquierda. Escoge tú. Y Lot volteó hacia donde había muchos pastos frondosos, ¿sí? Y dijo, aquí está la tierra que a mí me conviene para mis animales. Pero por desgracia eran las tierras de Sodoma y Gomorra. Exactamente, no le importó que ahí estaban Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Y él seguramente pensó, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, ustedes recuerdan la historia de Lot, cómo terminó la historia de Lot, vergonzoso la vida de Lot, ¿no? Pero fue la codicia, ¿sí? Lo engañaron sus ojos, o sea, vieron, pero no se puso a pensar en las consecuencias que iba a haber después, ¿no? Lo mismo le pasó a estas dos tribus, vieron que había pastizales, dijeron, hombre, somos hombres con visión, visionarios, buenos para los negocios, etcétera. ¿Sí? No esperaron en Dios. No esperaron en Dios, sino se aborazaron. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Saber esperar en Dios. Cuando nos precipitamos nosotros, normalmente decidimos mal, normalmente. En cambio, cuando esperamos que Dios escoge nuestro lugar, Dios siempre escoge mejor que nosotros. Que Dios pelee nuestra batalla también. Que Dios pelee la batalla, exactamente. ¿Cómo vieron ya prácticamente, ya estamos por cruzar el río. Ya se viene la muerte de Moisés, ¿sí? Y luego nos vamos a ver Deuteronomio, que son las últimas instrucciones de Moisés, y ya estamos a un pasito en el libro de Josué, de que ahora sí vienen las conquistas, ¿sí? Vamos a ver cómo se caen los muros de Jericó. Bueno, mucha aventura nuevamente. Pero ¿cómo vieron hasta aquí este capítulo? ¿Cómo lo sintieron? A ver, escúcholes ahora sí. Sus opiniones, comentarios. Así Ale. Una pregunta. Ajá. Pero Dios no les había prometido esa tierra, les dijo que era del otro lado del Jordán. Exactamente. ¿Por qué quieren con deseo humano cambiar el plan de Dios? O sea, no debe de ser. Claro, esa no era la tierra que Dios les había dicho, era del otro lado del río, y esos se quisieron quedar de este lado del río porque había mucho pasto. ¿Sí? Aparentemente Moisés les da su venia, pero no tenía por qué ser así. El plan de Dios era del otro lado, la tierra prometida. Claro, exactamente. Ahí estaban pasando por encima de lo que Dios se había dicho. Y van a tener sus consecuencias. Exactamente, pagaron sus consecuencias, porque a la postre fue lo que ellos siempre estaban susceptibles a los ataques de los demás pueblos. Y además porque además otra cosa bien importante, quedaron aislados, separados, y el centro de adoración, ¿dónde iba a estar? De este lado, iba a estar en Jerusalén. Y Jerusalén iba a estar de este lado, ellos quedaron del otro lado del río. Desde ahí, o sea, por donde le veas, cometieron errores. Ahora, más adelante vemos que por ahí se fundó Asiria, Persia. Ajá, exactamente. Toda esa parte de ahí. Sí, exactamente. ¿Qué más comentarios? Y además están muy expuestos a los pueblos paganos, ¿no? Se separan de por sí. A la influencia de la idolatría de los pueblos paganos. ¿Sí? A los ataques militares de pueblos paganos. Y retirados de sus hermanos del centro de adoración que estaba en Jerusalén. Pero ¿qué pudo más? La codicia.
¿sí? Ajá. ¿Y qué dice Pablo respecto al amor al dinero en Timoteo? ¿Qué dice? ¿Que el dinero es malo? No, No. el amor. El amor al dinero, no el dinero por sí mismo, el amor al dinero. Raíz de todos los La males raíz de es todos los males. amor al dinero, ¿sí? Ok, ¿qué otro comentario por ahí? Uriel, Pati. Mm, pues nada más en este caso, cuando ganan la batalla, como dices, ahí vemos el poder de Dios, que a pesar de la debilidad o de cualquier pronóstico, Dios es mucho más poderoso que eso, ¿no? Entonces vemos nuevamente cómo la compañía de Dios es suficiente, ¿no? Para su voluntad. Claro, claro, si Dios de tu lado, como dice en Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿Algo más? A mí me llama la atención donde dice que si no cumplieran, esto, su pecado los alcanzaría, ¿no? Igualmente nosotros, a veces pensamos, ay, ya pequé, ya, nadie me vio, No pasa no va a nada. pasar nada, ¿no? Pero nos vio Dios, ¿no? Y finalmente pensamos, ya pasó el tiempo y no, mira, ya ves, no recibí un castigo. Pero al final, siempre Dios nos presenta la factura, las consecuencias de nuestro pecado, hasta que no lo confesamos. Exactamente. Tarde o temprano te presenta la factura. Y Pablo habla algo al respecto en el libro de Romanos respecto a este asunto. Cuando Dios tarda en ejecutar juicio en contra de tu pecado, no es porque Dios no lo sepa, no es porque se esté haciendo de la vista gorda, no es porque esté contento con tu pecado, sino dice, su paciencia es para guiarte al arrepentimiento. O sea, Dios te da tiempo para que te arrepientas antes de que Él ejecute su juicio. Entonces, más vale andarse por la derecha porque tarde que temprano, como dice aquí, tu pecado te alcanzará, ¿no? Se los dijo Moisés a ellos y así es efectivamente para todos nosotros, tarde o temprano. ¿Algo más? Angie, ¿algún comentario? Brendis, Viri, Manuelita, adelante. Pero one by one. Bueno, leyendo también No se te el escucha. pueblo no se oye. Esto no tiene consecuencia. No se te entiende nada, Viri. Todo A cortado. ver, ¿escuchan? No. No. A Viri no te escucha. ¿Escuchan? No. No. Se oye como robot. Ya salió, Virita. Yo creo que era de internet. ¿Quién más? Es que ahora estamos. Brendis ahora está muy callada. No sé qué pasó. Tú, Armandito, ¿algo más que quieras agregar? Si no, nos vamos a dormir temprano hoy. No, está bien. Sí, lo que es Rubén y Gad, que se quedaron del lado del este del Jordán, pues sí se vieron aislados posteriormente. Y la Sin media embargo, tribu de Manasés. sí, igual de parte de la familia de Manasés. Pero las demás tribus sí obedecieron al Señor. Ya cuando hubo la repartición de las tierras, más adelante vamos a ver que quedaron todo lo que es Palestina. Para la otra semana les voy a poner un mapa de cómo quedaron repartidas las tribus ya en la tierra de Canaán, cómo quedaron repartidas. En la próxima semana vamos a terminar ya prácticamente el libro, nos quedan 4 capítulos, pero ya no están muy complicados, se pueden sintetizar. Entonces, la próxima semana vamos a ver
¿Hasta cuál llegamos? 33 al 36. 33, 34, 35 y 36. Y se acabó números ya. Y vamos a continuar con Deuteronomio los viernes. Entonces, ¿alguna pregunta o duda ya hasta aquí? No. Ya mañana nos vemos en el nuevo estudio que vamos a comenzar el día de mañana con el estudio de profecía. Vamos a empezar. Ya Armandito les mandó hoy una larga introducción sobre el libro de contexto histórico y todo eso, los ataques que ha recibido el libro de Daniel y todo, ¿no? Entonces, ya nos adelantó ya algo del trabajo Armandito. Ojalá puedan leer sus comentarios. Ok, bueno, pues si ya no hay más comentarios, pues te paso el micrófono, Muriel. Muy bien, ya ya es tarde, ¿verdad? Ya estamos como cansados ahí. Bueno, pues vamos a hacer una oración para terminar y que Dios nos dé fuerzas para que mañana estemos pronto. Vamos a hacer una oración para terminar. Adelante. Señor mío, nuevamente te damos las gracias, Señor mío, porque tú nos ayudas, Señor mío, a entender tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre bendito. Gracias porque hemos estado avanzando en este libro de Números. Ya casi terminamos, Señor. Danos la oportunidad de poder terminarlo, Señor mío, y de poder, más que nada, entender tu palabra, tu propósito, Señor mío. Te pido que seamos obedientes a tu palabra, Señor, que estemos comprometidos, pero que lo pensemos bien, Señor mío, para que podamos cumplir hasta lo que dice tu palabra, Señor mío. Gracias te damos, te pido que los hermanos que no entraron, que los bendigas, que los cuides, Señor, y que a nosotros nos des un sueño consolador, Señor Padre bendito, para que no podamos descansar y que nos des pues para que mañana podamos estar a primera hora, Señor mío, para poder tomar tu estudio, Señor mío. Te pido que bendigas a todos los aquí presentes, Señor Padre bendito. Gracias por este alimento espiritual que nos das. En nombre de tu bendito Hijo Jesucristo te doy las gracias. Amén. 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 Pues nos vemos mañana entonces, 10 de la Sí. mañana. Ok, doña Magda, me dio gusto verle por aquí nuevamente. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bye. Bendiciones. Ay, gracias. Bye. De nada, hasta luego.